Hola, buenos días a todos y a todas. Les hablamos desde el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. Hoy nos acompaña la directora del centro, Isis Estrada. Bienvenida. Estaremos hablando del trabajo infantil. Hoy, 30 de abril, les traemos 4 temas muy interesantes. Hablaremos un poco de la historia del trabajo infantil, qué dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo infantil un poco en el mundo, cómo está situado, un poco de cifras, y el trabajo infantil en México. Finalmente les daremos un poco de las tendencias y de sugerencias para nuestras organizaciones que pueden implementar acciones de responsabilidad social en sus organizaciones, pues de una manera transversal. Bienvenida, Isis. Gracias, Elba. Y yo creo que pues entra este tema en una fecha bien importante para todas las personas, ¿no? Dejar de lado el tema de festejar las infancias cuando todavía hay muchas otras que siguen estando en esta situación. Y bueno, antes de empezar, también me gustaría dar un breve concepto sobre lo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define como trabajo infantil, que es toda actividad o trabajo que priva a los niños y niñas de su infancia, potencial y dignidad, y que además es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, y pues obviamente que obstaculiza su escolarización. Entonces, bueno, se me hace importante mencionarlo porque también se puede desvirtuar un poco este concepto. Y hablando de historia, Elba, fíjate que adentrándome un poquito sobre todo lo que se ha estado haciendo en temas de la defensa de los niños y las niñas en el tema de trabajo infantil, pues se han venido haciendo muchas acciones desde antes de 1919, que como bien ya lo hemos platicado, se lleva a cabo la primera conferencia internacional del trabajo de la OIT, donde justo se mencionan 3 cuestiones: la edad mínima de admisión, el trabajo durante la noche y el trabajo en procesos insalubres. Previo a esto, desde casi un siglo antes, pues como sabemos, según la evolución de los países, de su economía, pues se han ido haciendo modificaciones, ¿no? Ahorita igual y nos suena bien increíble mencionar que se llegaron a hacer tal vez algunas reformas o promovieron ley de fábricas, por ejemplo, como en Reino Unido, para que la edad mínima fuera de 9 años. Y ahorita es algo, pues, para nosotras y para las personas que tal vez podemos hablar desde un cierto privilegio, se nos hace impensable, ¿no? Entonces, avanzando ya un poco más adelante, se empezaron a hacer algunas modificaciones, pero no fue, y esto es bien interesante, Elba, como hasta los años 50 o 60 que se vio la necesidad de prestar más atención en el tema del trabajo infantil, en el tema de los derechos humanos de los niños y las niñas. Fue hasta que se volteó a ver esta problemática como una problemática de derechos humanos, cuando se dieron más acciones y mayor interés en la lucha contra el trabajo infantil. Y te menciono que en 1959 las Naciones Unidas declararon que no deberá permitirse al niño o niña trabajar antes de una edad mínima adecuada en ningún caso, que se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a la ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Entonces, no sé, Elba, a mí me parece muy interesante que sí se hayan hecho más acciones y se hayan generado más activistas en este tema, más reglamentaciones a partir de que, pues, genuinamente era una violación a los derechos humanos, pero no se le consideraba como tal. Era como mano de obra más fácil, se podría decir, pues, antes de 1919 y, pues, bueno, lamentablemente en algunos casos todavía en la actualidad. ¿Cómo ves, Elba? Claro, claro, Isis, y es bien interesante las razones por las que se empieza a regularizar, no a erradicar, viene más bien de regularizar, de hacerlo legal, ¿no? Que sigan trabajando, pero de una forma legal Sí. y verlo ya como una manera de violación de derechos humanos, ya es más tarde. Es bastante interesante. Yo, por mi parte, me gustaría continuar un poco hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo, desde dónde los tratan.
bueno, tenemos dos objetivos que tratan el tema. Es el objetivo 8, trata sobre el trabajo decente y crecimiento económico, pero también está el objetivo 16, que habla sobre paz y justicia. El primero, que es el objetivo 8, habla en una de sus metas, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición, eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 2025 es ya, Isis, está ya a la vuelta de la esquina. Consideremos que estamos todavía en pasos de bebé. Sin duda, aunque el trabajo infantil constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, y bueno, ha quedado demostrado que obstruye el desarrollo infantil, es también una causa, es una causa de la pobreza de los hogares y que esta pobreza está interconectada a perpetuar ese trabajo infantil de generación en generación. Y además, esta movilidad social, que hablamos siempre de cambiar de un rubro social a otro, pues está obstaculizada porque pues al no poder acceder a una educación, escolarización adecuada, pues es prácticamente imposible salir de la pobreza. Entonces es un círculo vicioso. Lo vemos en México como niños que tienen que trabajar para poder ayudar a sus familias y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, Isis, de pandemia, donde todo esto pues cobró vida y la verdad es que nos está mostrando la cruel realidad. Te hablaba yo del objetivo 16, que es de paz y justicia. Este habla de poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Bueno, ya si hablamos de esclavitud, separación de familia, las exposiciones a peligros y enfermedades graves, de esto trata, de esto habla y se ocupa la Organización Internacional del Trabajo, que es precisamente como lo define. No sé, Isis, ¿qué te parece este abordaje del tema desde de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la máxima organización defensora de los derechos humanos, que es la ONU? Oye, Elba, pues justo, ¿no? Como que hablamos de esta evolución que sin duda se ha dado de manera muy lenta, a mi parecer, ¿no? Porque hablábamos previamente de que se volteó a ver como un tema de derechos humanos en los 50s y 60s, y ya ahorita en 2021 tenemos el 2025 encima y seguimos viendo estos casos de niños soldados y de hablar de esta esclavitud, no como este concepto que muchas veces se nos ha planteado, ¿no? Ya sea por medios de comunicación o hasta por el cine, de un concepto de esclavitud que pensamos que ya se ha erradicado y que sin duda sigue existiendo. Y me gustaría agregar también ahí que algunas de las causas del trabajo infantil, pues puede ser, como bien mencionas, la situación de pobreza que sin duda se ha incrementado pues con todo este tema de la pandemia, cuando se da el caso de los niños solos que solo tienen como recurso pues para sobrevivir tener que buscar un trabajo y estar en situación de calle tal vez, y por eso también pues tienen falta de acceso a la educación, y todo esto se presta a que se siga dando el lamentable tema de tráfico de niños y muchos menores explotados tanto en fábricas e industrias, y pues ni se hable del tema sexual. Entonces, yo creo que sí, Elba, como dices tú, tenemos ya encima el 2025, es un tema que aunque tal vez no lo veamos tan latente o pensemos que solamente se da en el campo, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que es tan común, que sigue existiendo y que en cierta manera pues sí podemos tomar parte de ello, y por eso queremos nosotras informarles. Y hablando simplemente en el tema del trabajo infantil en el mundo, Elba,
yo encontré algo bien interesante por parte de información de las Naciones Unidas, que sí, sin duda, pues África ocupa el primer lugar entre las regiones, tanto en porcentaje de niños en trabajo infantil como el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil, y hay otras regiones como África y Asia y el Pacífico que también alcanzan una cifra pues de casi 9 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil. Pero lo interesante es que a pesar justo de que el porcentaje de estos niños es más alto en países de bajo ingreso, la realidad es que también se da, y a un nivel bien parecido, en países de ingresos medios bajos. Por ejemplo, aquí te mencionaba, el 9% de los países de ingreso medio bajo tiene trabajo infantil y el 7% en los de ingreso medio alto. No es tanta la diferencia. Las estadísticas sobre el número pues de cada grupo de ingresos nacionales indican que 84 millones de niños están en situación de trabajo infantil, de los cuales el 56% vive en países de ingresos medios y otros 2 millones viven en países de ingresos altos. Y eso pues nos lleva a cuestionarnos, ¿no? No como este concepto de que solamente es un tema de pobreza, y evidentemente pues lo deja al descubierto de que no es el caso, porque se da en estos países de altos ingresos y se sigue dando no por cantidades insignificantes, ¿eh? Totalmente, Isis. Esto habla de la normalización del trabajo infantil, Sí, de cómo los países con ingresos medio ya lo han adoptado dentro de su sistema económico y ya lo han integrado y lo han aceptado. O sea, ya es algo aceptable que el niño venda en la calle o que le ayude a sus padres. Eh, También debo de agregar, y esta aclaración la hace la Organización Internacional del Trabajo, no todo tipo de trabajo infantil se ve como algo que dañe al niño. Y este tipo de trabajo es como esta ayuda que hace el niño, pero sin embargo le permite seguir estudiando, seguir jugando, seguir desarrollándose. Es este tipo de ayuda que puede hacer, por ejemplo, a sus padres en su tienda, pero no obstaculiza este desarrollo infantil. Es ese tipo claro, de trabajo que también, eh, también tiene algún efecto positivo en los niños. claro. Pero ahora sí que estamos hablando del tipo de trabajo infantil que, que hace que se perpetúe este estado de pobreza y que en realidad nos hace daño a todos como sociedad, porque esto es un ciclo que Sí. nunca termina. Sí, es Oye, heredar. claro, son justo como dices tú, es heredar, y precisamente en ese sentido las Naciones Unidas define que se considera a niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participar en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social y educativo. Como bien mencionas tú, son las excepciones en las de que tal vez es parte del negocio familiar, no sé, la tienda donde está el niño ahí aprendiendo tal vez a dar el cambio. No es un tipo de trabajo. O sea, si ya hablamos de un tema en el que sí vulnera sus derechos y que vulnera su bienestar, tanto físico como mental, y obviamente su desarrollo, porque el trabajo infantil tiene consecuencias físicas y psicológicas. Claro, Isis. Bueno, yo quiero continuar con esta charla hablando del trabajo infantil en México, en nuestro país. Según el INEGI, en el 2019, el trabajo infantil afectaba a 3,3 millones de niños. O sea, no es cualquier cifra. Estamos hablando de edades de entre 5 y 17 años. Aquí he encontrado una información también del INEGI que dicen, o en Oaxaca es el estado en donde más trabajo infantil se ha localizado, este trabajo que hace daño a los niños y que hace que se perpetúe este estado de pobreza. Oaxaca con el 21,5% del total. Después Puebla con el 18%, Chiapas 18%, Nuevo León con 6,3%, y después esta Ciudad de México, que también consideremos en estas cifras la diferencia de población entre Ciudad de México, por ejemplo, y Oaxaca o Chiapas, Puebla. Entonces, vemos que son
son estados también con baja renta. Y también es este círculo del que hablábamos hace un rato. Las áreas donde más trabajo infantil, ya lo habías mencionado, Isis, aquí lo tengo, es agricultura, pesca y ganadería. Esto específicamente en el estado de Oaxaca, Puebla y Chiapas. Es donde la gran mayoría de niños se encuentran trabajando. Es un problema que como sociedad debemos hacer frente y debemos tomar riendas en el asunto, sin duda, Isis. Claro, Elba, y ahorita que decías justo en el campo, en la ganadería y todo, se me hace muy lógico y me lleva a cuestionarme hasta qué punto lo hemos normalizado como sociedad. Esta mano de obra que se le podría decir más económica, más fácil, hasta qué punto tenemos la conciencia también de voltear a ver cómo lo que nosotras como consumidoras estamos adquiriendo tiene detrás trabajo infantil. Entonces, sin duda es una problemática grande en México y como bien mencionas, Oaxaca es pues de los estados que más lo presenta, pero no dudo que se dé en muchos otros lugares. Aquí simplemente en el norte tenemos muchos temas de fábricas también de el campo, de la ganadería y en qué momento dejamos de voltear a ver de dónde obtenemos nuestras cosas como para entender que se está vulnerando el derecho de los niños y las niñas. Eso se me hace muy relevante de mencionarlo, Elba. No sé cómo lo percibas tú. Sí, totalmente, Isis. Sobre todo, ¿en qué momento nos ha importado más el consumir barato o el consumir lo que está más de moda o el consumir aquello que se nos antoja por encima de la ética? Sí. Por encima de los valores, por encima del razonamiento que precisamente tú mencionas, de dónde viene este producto, qué han hecho para que llegue hasta mis manos, cómo ha llegado al mercado, por qué es tan barato, por qué no hacemos estas reflexiones como sociedad, estaríamos en otra posición definitivamente. Hace un rato, recién empezábamos esta charla, les hablábamos de qué tendencias se van a marcar en este tema de trabajo infantil. Eh, no sé, Isis, ¿quieres comenzar? Pues yo creo que justo está bien claro, ¿no? Lo de actuar, inspirar, ampliar. Nosotras buscamos por medio de espacios como este, precisamente esto, ¿no? Inspirar a que se tomen acciones, mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer. Pero yo creo que previo a todo esto es justo lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Darnos cuenta, no querer dejar de ver las cosas simplemente porque nos incomodan. Y eso yo creo que ha sido una de las cosas que más retraso ha causado porque sin duda hay muchos grupos activistas y acciones y organizaciones internacionales que luchan por estos derechos, pero entonces nos preguntamos por qué sigue sucediendo y yo creo que en gran parte es esto, ¿no? La comodidad de no voltear a ver. Y ya de ahí podemos actuar, inspirar y ampliar el va. Totalmente, y no solo para organizaciones como nosotros, que es nuestra justificación de existir como centro de responsabilidad social. Todas las organizaciones deberían de tomar cartas en el asunto y esta es como una pequeña guía que hicimos desde per se, cómo desde tu empresa puedes empezar a actuar con alguna campaña temática específica sobre el trabajo infantil, puedes hacer alguna encuesta sobre tus proveedores, tus colaboradores, cómo es la situación, qué necesidades hay, qué perspectivas hay entre los niños, ¿no? Que trabajan en las familias de los colaboradores, por ejemplo, así cercano. Se pueden inspirar de muchas formas y si se pueden hacer un compromiso público que, a ver, veámoslo de esta manera, hay muchos líderes en las empresas mexicanas que si esa persona lo dice, mm, se le va a escuchar, los colaboradores lo van a escuchar y si esa persona líder en la empresa
manifiesta un compromiso directo con erradicar el trabajo infantil, por ejemplo, de lo que estamos hablando, pues se le va a escuchar, Claro. y esto llevará a inspirar a otros, y esto es una cadena de valor enorme, tremenda. Después, pues aquí con ampliar nos referimos a difundir, concientizar, movilizar recursos, hacer por la comunidad ISIS. Fue un placer compartir esta charla contigo. Estamos en Diálogos Per Se. Gracias, Isis. Gracias, Elba, y esperemos que este mensaje pues llegue a las personas indicadas y que nos puedan ayudar a compartirlo, porque sin duda es un tema que pues se tiene que hablar al respecto. Entonces, gracias por el espacio, Elba, y esperamos muy pronto estar aquí de nuevo platicando en Diálogos. Un gusto, gracias. Bye. Bye.